Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estudiar entre lo que hemos venido hablando de solo Jesús, raíces. Vamos a estudiar hoy la persona de Jesús en lo que corresponde a su primogenitura. Cuando nosotros estudiamos Mateo capítulo 22, vamos a encontrarnos en el capítulo 22 una parábola que se conoce como parábola de la fiesta de las bodas. Voy a utilizar esta parábola como base central del estudio de hoy, así que pueden buscar el capítulo 22 de Mateo y ponerle una marquita ahí. Cuando él habla de la fiesta de las bodas, él va a hablar, Mateo va a describir una parábola que el Señor dice acerca de lo que son los convidados a la fiesta de las bodas. Esto proyectándose ya a los últimos tiempos. Estamos en la antesala de lo que el Señor va a hacerle como llamada de atención a los fariseos, donde en el capítulo 23 de Mateo les dice hipócritas tanto a los escribas como a los fariseos por la forma en que ellos han venido descuidando la enseñanza de la palabra del Señor y más bien en lugar de hacer de la manera correcta, se han enfocado a lo que es toda la superficialidad de, de la religión, o sea, lo que ellos como religiosos han hecho. En el capítulo 23 hace el llamado, en el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, el Señor viene y describe los últimos tiempos. En el capítulo 22, al referirse al reino de los cielos, el Señor va a hacerlo de manera muy específica en cuanto a esta parábola de las bodas. En el verso 11, el Señor desarrollando la parábola, que ahora nos vamos a ir un poquito más atrás, pero deseo leer primero el verso 11. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí que había un hombre que no estaba vestido de boda. El Señor, si ustedes analizan el verso 1 en adelante, él hace una fiesta de bodas, dice el verso 2, manda a llamar a los convidados, que serían las personas invitadas a la boda. Después de que prepara todo lo que son los animales engordados, prepara toda la fiesta. Estos convidados no vienen, los primeros invitados no vienen, sino que más bien se quedan haciendo lo que a ellos les parece. Y cuando los siervos vienen a donde el Señor y dice que los convidados no vinieron a la respuesta de la llamada a la fiesta, entonces el Señor se enoja, el Señor de la boda, el rey de la fiesta, y le dice a ellos que vayan y traigan a más personas de todo lado, que vayan por los caminos, que vayan por las ciudades, por todo lado y traigan a más personas, ya que los primeros no quisieron aceptar la invitación, que busquen las salidas de los caminos y donde vayan a los que encuentren, que los traigan a la boda para llenar la fiesta, porque ya todo está listo, ya todo está listo, está el banquete, está la fiesta, por lo tanto él no va a desperdiciar lo que él preparó. Entonces, como un grupo de personas no quisieron acercarse, a la invitación, entonces el Señor viene y trae a más personas. Así es como llegamos a este verso 11, donde dice que el rey entró para ver a los convidados, una vez que ya llega y han traído a todos los que pudieron, ve a un hombre que no estaba vestido de boda. Una de las cosas que me gustaría observar a mí en cuanto a lo que es la parte de raíces, es que en la cultura judía, en los tiempos en los que el Señor está desarrollando esta parábola, no es como lo hacemos hoy en día. Hoy usted hace una boda y usted dice, bueno, la boda es el 25 de julio a las 2 de la tarde. Y usted puede mandar las invitaciones hasta un año antes, 6 meses antes, pero usted dice la fecha y la hora y el lugar donde va a ser la boda. Así es como lo conocemos nosotros en nuestra cultura, así es como se hace. Pero en los tiempos antiguos, cuando un rey invitaba, no funcionaba así. No era esa la manera en que este, se, se participaba en un convite de boda, sino que más bien la invitación se lanzaba, pero no se le ponía
ni día, ni se le ponía hora. Solo se mandaba la invitación y se le decía a la gente que estuvieran listos para cuando el rey los mandara a llamar. Entonces el rey de la parábola en la que estamos hablando, el rey de la parábola ya había enviado las invitaciones, pero no les había dicho ni día ni hora hasta que llegara el momento en que él consideraba que estaba todo listo para celebrar esa fiesta. ¿Por qué se hace eso de esta manera? O sea, ¿por qué se hacía en la antigüedad cuando un rey hacía una fiesta, cuando invitaba a una fiesta tan grande como esta y con tanta importancia? Porque era un rey. Entonces, como era un rey, el rey no tenía que acomodarse a las personas, sino las personas tenían que acomodarse a él, al rey. No era que el rey decía, bueno, voy a hacerlo el 24 de julio a las 2 de la tarde para que todo el mundo se acomode y yo tengo que ver, tener todo eso en el momento. El rey no corría por las personas. El rey no corre, el rey prepara todo hasta que esté a la mayor perfección, hasta que los alimentos estén en su mayor preparación, hasta que los adornos, todo lo que se haga para la boda, la preparación de la boda, esté en el momento justo de la manera que el rey quiere que esté. Entonces él no les dice ni la hora ni el día. Esto es para que vayamos entendiendo cómo funcionan las palabras de nuestro Señor cuando Él dice que nadie sabe la hora ni la fecha en que el Señor vendrá, que solo el Padre es el que lo sabe. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el Señor está diciendo esto en un contexto de boda. Está diciendo que nadie sabe, solo el Padre, porque el Padre es el que decide. Ni siquiera lo sabe el, el que se está casando. O sea, me refiero al hijo, no lo sabe. Solo lo sabe el Padre. Cuando se pactaba la boda, cuando se hacía la negociación para con quién se iba a casar ese muchacho, entonces el muchacho se iba a preparar a la casa de su padre, preparaba todo absolutamente, y era el padre el que le decía a él cuándo podía ir por la novia, pero no le podían decir, como les vengo diciendo, no le podían decir a la novia qué día ni qué hora, hasta que el padre dijera, mira, sí, la casa está lista, no le falta nada, la casa está pintada, la casa tiene los portones, la casa tiene el garaje, la casa tiene luz, todo está listo para recibir a la novia. Cuando el padre del pretendiente o el rey, en este caso que estamos hablando nosotros, consideraba que ya la boda estaba, todos los preparativos de la boda estaban, se le mandaba a decir a la gente. Pero se le mandaba a decir, vengan, vengan a la fiesta. Y podía ser en cualquier momento. Debido a la importancia que tenía el rey, debido a lo que significa ese rey, debido a lo que significan los hijos del rey, en este caso los príncipes, la gente, toda la gente que era invitada tenía que estar lista en el momento que el rey dijera. No cuando a ellos les placiera, sino cuando el rey decía, es hora, vengan. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, vamos entendiendo un poco más lo que nuestro Señor nos enseñó cuando dice que la hora y el día nadie la sabe, solo el Padre. No significa que no podamos tener la idea de cuándo es el evento, porque el Señor dijo que nos iba a dejar unas señales, que son las que Él va a describir en el capítulo 24 del libro de Mateo. Por eso en el capítulo 22 el Señor viene y describe esta parábola y se pone de frente antes de llamarle la atención a los religiosos por no estar listos, por no reconocer la visitación. Una vez que él dice que el rey entró, hablando de la parábola, haciendo esta comparación para que podamos entender cómo es el fin de los tiempos, el rey entra y ve a una persona que no está vestido de boda. Cuando los invitados habían sido, o habían recibido la nota de que eran parte de la boda, por eso se les llama convidados, ellos tenían que pensar en su ropa, en su traje
y tenerlo todo listo, tenerlo todo aplanchado, tener todo, lo estoy tratando de poner a nuestro tiempo para poder entenderlo un poco mejor. Tenía que tener el traje, tenía que tener la corbata, tenía que tener todo listo. Como un bombero, cuando empieza a haber un fuego, no le dicen al bombero, mira, va a haber un incendio dentro de 2 días, dentro de 3 días. No, él tiene que tener todo listo. Cuando entonces suena la alarma, el bombero se pone el traje y se va directo a combatir ese incendio. Este hombre que está en la boda no estaba vestido de bodas. Entonces, como él no está vestido de bodas, resulta, mis hermanos y mis hermanas, que al rey entrar, lo encuentra con un traje que no iba acorde al evento. Es como que lo agarró de improviso, el aviso que le dijeron, ya, hoy es la boda, venga, tienen media hora para llegar o tienen una hora para llegar a la boda. Le agarró de improviso y seguramente estaba ocupado. No olvidemos que hay otros que se les dijo que vengan y dicen, no, es que estoy trabajando, es que estoy ocupado, es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo aquello. Ahora pueden entender por qué los convidados no estaban listos, porque estaban ocupados en sus cosas sin tener en la mente que el rey los podía llamar en cualquier momento. Y cuando el rey llama, uno tiene que atender. Eso nos va generando a nosotros una idea realmente del fin de los tiempos, que usted y yo podemos trabajar, podemos estudiar, podemos estar atendiendo a nuestros hijos, podemos estar cocinando, podemos estar en actividades, eso no es malo. Pero en medio de lo que estamos haciendo tenemos que estar listos. Que si el rey dice, ahora sí ya, vengan. Que cuando el Señor Jesucristo aparezca en los cielos, nosotros tenemos que estar listos. Esto estoy hablando en la parte espiritual. Después voy a meterme un poco más a eso. Hoy vamos a hablar de la primogenitura, de lo que es el primogénito. Pero es necesario que veamos a la luz del capítulo 22 de Mateo cómo tenemos que estar preparados y para estar preparados nosotros, de dónde viene esa preparación que no es de nosotros. Sigamos con el verso 12 del capítulo 22 de Mateo. Y le dijo, estoy hablando del rey, entra y le dice, amigo. Esto es muy importante que le preste atención porque cuando él está diciendo amigo, él se está comunicando con una persona. La palabra nos dice a nosotros que él está comunicándose con una persona que conoce, con una persona que cercana, por eso le está llamando amigo, con una persona que ya él en su mente lo tenía pensado que fuera parte del escenario de la fiesta de bodas, porque las bodas dentro del judaísmo comenzaban no solo en la noche en que la gente se casaba, sino comenzaban antes, con 7 días de anticipación, comienza la fiesta de bodas, empieza todo lo que es una gran preparación y hasta el final de los 7 días es que el hombre y la mujer concretan el matrimonio, por eso la fiesta duraba tantísimo tiempo. Y cerraba con lo que es ya el contacto físico entre el novio y la novia, pero primero había una fiesta, una actividad. Entonces él le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Cuando él le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Nos quiere traer el Señor Jesucristo a nosotros a la mente que tengamos claro lo que él va a hacer en el capítulo 23, cuando le llama la atención a los religiosos, a los escribas y fariseos, y les dice hipócritas. Porque esos son los primeros invitados, los que tenían que estar listos cuando él vino, los religiosos, los sacerdotes, los del Sanedrín, tenían que haber reconocido el tiempo en que estaban cumpliéndose las profecías y no lo estaban reconociendo. No estaban reconociéndolo porque ellos estaban más ocupados en sus menesteres y cuando el Señor llegó, no se dieron cuenta. Por eso él les dice, ustedes son unos hipócritas, les dice, porque ustedes reconocen cuando va a amanecer y conoce cuando va a llover, pero no reconocen la venida. No lo están reconociendo porque ellos no le están prestando atención a las escrituras. Esto es para que tengamos la idea nosotros clara de cómo debemos de estar listos. Esto es parte de todo el estudio, mis hermanos y mis hermanas, que estoy haciendo los viernes, que estoy haciendo los lunes y que estoy predicando en la iglesia. Todo
evocado a los últimos tiempos. Yo espero estar siendo claro en todo lo que estoy enseñando, que Dios primero me ha enseñado a mí, para que ustedes lo aprendan y puedan estar preparados, listos. Lo que realmente significa tener las lámparas con aceite, que lo vamos a ver en el capítulo 25 de Mateo en la iglesia, y tener aceite extra en las lámparas. Entonces el Señor continúa diciéndole a la hora que le pregunta esto a él, le dice en el verso 13 de Mateo 22, entonces el rey dijo a los que le servían, es muy importante, dijo a los que le servían. ¿A los que le servían a quién? Al rey. ¿O a los que le servían a las personas que estaban en la boda? Él está hablando a las personas que le están sirviendo a los que están en la boda, porque ya la boda o la fiesta de boda está lista, el banquete de boda está lista. Aquí no hay matrimonio todavía, aquí es una preparación para la boda. Ese es el banquete de boda. No como nosotros que hacemos el banquete después de la boda. No, aquí hay un banquete antes de la boda. Hay un banquete durante la boda y hay un banquete después de la boda. Es todo una fiesta. Entonces él le dice a los que le servían, aquí le está hablando a los ángeles, esa es la figura, por eso es que usted va a encontrarse con el Señor cuando él dice que al final del tiempo vendrán los ángeles en Mateo capítulo 23 y harán separaciones. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el texto dice que el rey le dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí voy a explicar algo. Cuando él le dice atarle de pies y manos y lo eche en las tinieblas de afuera, no está hablando del infierno. El concepto de infierno de nosotros es muy diferente al concepto de infierno del judaísmo y nosotros tenemos que entender el judaísmo para comprenderlo. El concepto de infierno del judaísmo es como que metan a alguien en una, así es como lo consideran ellos, una super lavadora, como que agarre usted la ropa y la meta en una lavadora grande y la empiece a lavar y a lavar para sacarle toda la suciedad. No es que usted va a quemar la ropa, no es que va a botar la ropa, no es que se va a deshacer de la ropa, no es que la va a limpiar para que esté apta para poder ponérsela. Tirar a las personas en las tinieblas de afuera viene dentro de este concepto del concepto de infierno de ellos, de lo que ellos creen que es lo que el Señor hace o lo que Dios hace, lo que Elohim hace, lo que Hashem hace para santificar nuestras almas. Y préstele atención a lo que acabo de decir, santificar nuestras almas, porque eso si tenemos tiempo lo vamos a ver hoy mismo, lo que es la santificación dentro de la salvación. Porque el concepto de tinieblas, el concepto de muerte, el concepto de suciedad, el concepto de inmundicia del judaísmo es muy diferente al que usted y yo como cristianos entendemos. El concepto de tinieblas, de inmundicia, viene de una palabra que se llama tamé en hebreo. La palabra tamé significa sucio, inmundo o que no está cumpliendo un propósito. Y la palabra taor significa limpio, significa abierto, significa que cumple el propósito. Cuando el Señor dice que lo echen a las tinieblas de afuera, no lo está mandando al infierno. No lo está mandando al infierno que nosotros entendemos. Lo está mandando al infierno que el judío está entendiendo. Es en el proceso de la vida, no es cuando haya muerto la persona, sino en la vida. Lo está poniendo en una situación en la cual esta persona se va a encontrar con el lloro y el crujir de dientes, que es la aflicción, que es el dolor, que es la angustia, para que pueda santificarse delante de Dios y pedirle perdón de manera genuina. Eso lo podemos ver con el pueblo cuando estuvo en Babilonia, que el Señor lo envió a Babilonia por 70 años, me refiero al pueblo de Israel, y le dijo que tenía pensamientos de bien y no de mal. Creo que nos conectamos con lo que hablamos el sábado pasado en la iglesia. Y les dijo a ellos que cuando regresaran iba a venir con un corazón genuino. Ese es el proceso. El proceso es que el Señor nos permite entrar en aflicción para que nuestra alma se encuentre con el arrepentimiento. Y eso mismo lo podemos nosotros ver cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, por aquel hombre que estaba en fornicación o más que todo estaba en una relación de incesto,
porque tenía relaciones con la madrastra, Pablo le llama la atención a la iglesia de Corinto y les dice que se lo expulsen a Satanás, que se lo dejen a Satanás, a este hombre. Y Pablo dice que para la salvación de su alma, la perdición de su cuerpo y salvación de su alma. Porque el Señor nos permite entrar a nosotros en estados de aflicción para eso, para limpiarnos, para que podamos tener propósito. Nosotros tenemos la idea equivocada de lo que es la muerte desde el hebraísmo y por lo tanto entendemos mal la muerte desde nuestro concepto. Para nosotros la muerte es dejar de respirar. Para el hebraísmo la muerte es no estar cumpliendo un propósito. Entonces, pasar de muerte a vida es limpiarse, es santificarse, es poder estar óptimos para ser utilizados. Entonces, cuando él le dice que agarre a ese hombre y los eche las tinieblas hacia afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, es en esa idea, en esa raíz de pensamiento donde está diciendo, va a pasar por allá para que se santifique, para que se limpie, para que encuentre el propósito. Mis hermanos, la Biblia no está diseñada para los no creyentes, la Biblia está diseñada para los creyentes. Para los no creyentes esto les parece locura. Por lo tanto, cuando el Señor está hablando aquí, está hablándole a gente que entiende perfectamente el mensaje bíblico, o mejor dicho, el mensaje de la Torá, del Antiguo Testamento, de la Tanakh. Ellos están entendiendo este mensaje. Él no se le está hablando a no creyentes. Cuando usted inicia con el Apocalipsis, si usted se va a Apocalipsis capítulo 1, en el verso 1, déjeme buscarlo para no equivocarme a la hora de leerlo. Préstele atención a cómo dice el texto. Apocalipsis 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos, no es a todo el mundo, a sus siervos. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, que en el tiempo, de que el tiempo está cerca. Y escucha el verso 4, mi hermano y mi hermana. Escuche los receptores del mensaje. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Él no le está hablando a no creyentes, él no le está escribiendo a no creyentes. Cuando usted agarra los textos, él le habla a los que están expatriados, él le habla también a los que están entre las naciones dispersos, él le habla a Israel, él le habla a la casa de Israel, él le habla a la casa de Judá, él le habla a usted y me habla a mí. Para eso es la Biblia. Entonces, cuando él le está hablando a este hombre que está no vestido, no le está hablando a un hombre no creyente para mandarlo a un fuego eterno, no, no, le está haciendo una advertencia que es parte de lo que él nos está enseñando a nosotros en el capítulo 25, la advertencia de 3 juicios que vamos a ver más adelante en la iglesia, un juicio para el pueblo de Israel como tal, un juicio para el pueblo que viene después de su resurrección, que sería el cristianismo, que sería usted y yo, y un juicio para las naciones. Esos son los 3 juicios que el Señor va a describir en el capítulo 25 de Mateo. Pero antes nos dice a nosotros que para que entendamos lo que Él va a hacer, nos dice este tipo de parábolas. Y en el verso 14, en esa idea que acabo de presentar, en ese pensamiento que acabo de pensar, el Señor tira una frase, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué estamos estudiando hoy? Hoy estamos estudiando acerca del primogénito. Primer gen, eso es primogénito. Y dentro de ese primogénito viene un pueblo, se desarrolla un pueblo, se desarrolla una nueva creación dentro de ese primogénito o después de ese primogénito, donde hay un grupo de personas que él le llama a unos llamados y a otros le llama escogidos. Al no entender claramente las raíces bíblicas, al no entender realmente las raíces del judaísmo, la gente piensa que llamados y escogidos son infierno en el concepto que nosotros lo entendemos, o mejor dicho, lago de fuego,
con Satanás y cielo con Dios. Ese es el pensamiento. O sea, escogidos es, unos van para la perdición eterna y otros vienen delante del Señor. Vamos a empezar a separar quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos. Para comenzar, según lo que acabamos de leer, según el capítulo 22, lo que estamos estudiando, los llamados son aquellas personas, por favor, préstele atención, aquellas personas que reciben una invitación. Esos son los llamados. Y en esos llamados nosotros nos encontramos dentro de la parábola los que rechazaron la invitación del Señor Jesucristo, o sea, que no estaban listos para cuando el rey los llamara, cuando el rey les dijera es hora de que vengan, están incluidos esos y están incluidos todos los que fueron encontrados en el camino que sí aceptaron la invitación. Esos son los llamados. Todas esas personas son llamadas. Tanto los que rechazaron la invitación, no la primera invitación, sino cuando le dijeron ya ahora sí venga. El rey dijo, no, es que estoy ocupado. Es que usted me puede decir a mí, pastor, es que usted tenía que avisarme con tiempo. Ahora yo estoy ocupado, yo tengo una cita, yo tengo que ir al médico, o yo tengo que ir al dentista, o yo que encontrarme con el pastor Alejandro para que fuéramos a comprar cosas. Usted me puede decir a mí eso, pero a Dios no se lo puede decir. A Dios uno no le puede decir, no, mira, estoy ocupado. A Dios se le obedece inmediatamente. Por eso es que cuando hablamos de los llamados, representa a todos los que escuchan el mensaje del Evangelio y tienen la oportunidad de responder a ese mensaje. Pero aquí hay una clave, pero para yo escuchar el mensaje y entenderlo, necesito tener una transformación, necesito tener un nuevo nacimiento, necesito haber pasado de muerte a vida, necesito haberme encontrado con la luz y a ver si lo explico de una manera más práctica. Pasar de muerte a vida significa que no conocía lo que estaba pasando y ahora tengo entendimiento. Porque según Efesios capítulo 1, nuestra salvación está fijada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si la salvación está fijada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, significa que nosotros somos salvos desde el momento en que Dios en su mente concibió salvarnos y envió a Jesucristo. Lo que hacemos nosotros cuando nosotros decimos queremos servir al Señor, nos entregamos al Señor, es cuando nos damos cuenta de que hemos sido salvos porque el Espíritu Santo nos transforma y nos pasa de muerte a vida. O sea, donde estábamos inservibles, nos hace resucitar para ser siervos del Señor. Pasamos de un estado a otro estado. Estoy hablando desde el concepto de raíz, mis hermanos. Espero estarme explicando muy bien porque estas son cosas muy importantes. Por eso es que cuando el Señor viene y habla de salvar a las personas, Él no está hablando solo de israelitas, no está hablando solo de judíos, no está hablando solo de hombres, solo de mujeres, está hablando de muchas personas alrededor del mundo y está hablando de muchos rebaños. Porque el judío pensaba que para ser salvo tenía que ser judío y tenía que circuncidarse. Ese es el problema con que se encuentra Pablo con las iglesias de Asia. Cuando él se acerca y se encuentra con todas esas iglesias y el problema con estas iglesias es que unos fariseos que habían creído, según Hechos capítulo 15, consideraban que para ser salvos debía de circuncidarse para ser parte del reino. Pero la pregunta es, ¿qué es ser salvo entonces? Ahorita vamos a llegar a eso. Lo que estamos viendo aquí nosotros es que en la parábola se nos enseña que hay una invitación que se envió. Unos la escucharon y unos estaban listos y otros no. Entre esos llamados que ya acabo de decir, son todas las personas que han sido invitadas, unos rechazan la invitación y otros no la rechazan. Entre esos sale un grupo que se llama escogidos. Los escogidos son aquellas personas que no solo escuchan la invitación, sino que la aceptan. No solamente reciben la invitación, sino que la aceptan. Pero cumplen con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Voy a estar listo. Para que cuando el rey me llame, voy a estar listo. Y cuando el rey me llama, mis hermanos, hablando de usted y de mí, puede ser cuando la muerte se acerque a nosotros o puede ser cuando el Señor venga en los cielos. Esas son las dos formas en que nos vamos a encontrar con Él, pero tenemos que estar listos.
Porque la parábola en sí está invitándonos a nosotros en el concepto de tener la ropa correcta o la ropa adecuada a recibir al Señor como Él quiere ser recibido. Así que los llamados son aquellas personas que se les dio la invitación, pero los escogidos, y por eso es que voy subrayando, si me da tiempo con el cursor, voy subrayando lo que voy diciendo para que quede más claro. Los escogidos son aquellos que responden de manera correcta a ese llamado. ¿Qué es lo que muestran los escogidos? Fe y obediencia, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, ¿qué significa ser escogido dentro del concepto que acabamos de hablar? Ok, pastor, ya me explico. Entonces, significa estar listos, estar cumpliendo un propósito o estar en un despropósito haciendo cosas que Dios no nos mandó. Correcto. Eso es lo que significa. Por eso cuando él habla de los llamados y los escogidos, que lo dice varias veces en diferentes textos, dice, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Esta parte de escogidos, mis hermanos y mis hermanas, es a la que usted tiene que hoy prestarle mucha atención, porque estas son las 5 vírgenes que están listas en el capítulo 25 de Mateo, a las cuales vamos a abordar después. Muchos son los llamados, sí. 10 vírgenes fueron llamadas, pero solo 5 fueron escogidas. En Romanos 8, en los versos 28 al 30, y esto nos ayuda a tener una idea mucho mejor de quiénes son los llamados y los escogidos, Pablo llama a los llamados aquellos que son predestinados al propósito de Dios. O sea, lo que Pablo dice en Romanos 8:28 es, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que según su propósito, a los que según su propósito han sido llamados. Ok, a los que él llamó, todas las cosas les van a ayudar a bien. Todo lo que pase le va a ayudar para bien. ¿Pero para bien de qué? Para bien de tener una buena casa, para bien tener un buen carro, para tener un buen trabajo. No, no, no. Para bien del propósito del reino de los cielos. A todos los que él llamó, que aman a Dios, todo les va a ayudar para bien. Esto es lo que se refiere en cuanto a los que saben, se refiere a aquellas personas que son seguidoras de Cristo, que recibieron, según Pablo, la enseñanza apostólica y una comprensión profunda de lo que es la fe. Una comprensión profunda, o sea, que realmente saben lo que está pasando. Hoy en día usted puede ver mucha gente en lo que son las circunstancias mundiales diciéndose creyentes y no entendiendo lo que está pasando. Igual que en los tiempos de Jesús, que había gente que no sabía lo que estaba pasando. No sabía que había un año de jubileo, no sabía que ese jubileo había recibido al Mesías, a Jesucristo, y que estaba predicando en el año agradable, así es como le dice el Señor al jubileo, año agradable, que estaba llamando al arrepentimiento, que estaba entrando en el fin de los tiempos, porque ni siquiera la gente entiende que es el fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos no es una semana, como dicen, una semana de tribulación, ¿no? El fin de los tiempos comenzó cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, porque el tiempo inicia en Génesis y el tiempo termina cuando el Señor cambie la tierra y los cielos por una nueva tierra y unos nuevos cielos. Ahí se acaba el tiempo, porque después de eso ya no habrá necesidad de luz, porque el Señor mismo iluminará. Es lo que dice el libro del Apocalipsis. Pues espero que estén haciendo todas las conexiones de manera mental. El fin de los tiempos es que desde el momento en que el Señor empezó a predicar, abriendo su boca, dice capítulo 5 del libro de Mateo, empezó a enseñarnos. Aquel que hablaba por trueno, aquel que se oía en los cielos, ahora estaba hablando personalmente delante de todos, abriendo la boca. Capítulo 5 de Mateo, cuando él empieza a desarrollar el sermón del monte. El fin de los tiempos inicia en ese momento cuando él empieza a llamar al arrepentimiento y sigue hasta el día de hoy llamando al arrepentimiento. Tener esa comprensión profunda de lo que es el fin de los tiempos nos ayuda a nosotros a entender que estamos en un proceso donde fuimos invitados a una boda y nosotros tenemos que estar listos para cuando el Señor diga, es el momento.
Los que saben, o sea, los que aman a Dios, son las personas que han sido aceptadas por Cristo. Cuando digo han sido aceptadas por Cristo es porque Cristo ha decidido redimir su alma, porque Cristo ha decidido impactar su vida para salvación. Y esta es la parte que es importante. ¿Y qué es salvación? Esta aceptación, mis hermanos, lleva una responsabilidad humana a la cual nosotros hoy le vamos a llamar santificación, o la Biblia le llama santificación. Y la santificación consiste en el compromiso de seguir las enseñanzas de Cristo, de obedecer. Los que aman a Dios, específicamente, está hablando de son las personas que tienen conocimiento y confianza. Y ese conocimiento y confianza no nace de ellos, nace de una relación de amor para con Dios. Por eso dice los que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellas personas que conocen a profundidad lo que Dios quiere, no un amor superficial, sino un amor que es profundo y que nos lleva a una obediencia y a una devoción delante del Padre. Así que los llamados y los escogidos tiene que ver con un grupo de personas que fueron llamadas para salvación, justificación, y dentro de ese grupo de personas hay unos que tienen un llamado específico para un propósito específico que les ayuda a entender la interrelación que van a tener a través de Cristo con Dios. Por eso es a las personas que Dios obra para bien, a las personas que Dios ha preparado obras de antemano para que las hagan. Eso es una referencia, mis hermanos y mis hermanas, que entre el grupo de personas que Dios salva, hay un grupo de personas que Dios aparta, al cual le vamos a llamar remanente, aparta para que continúe el mensaje que inició desde nuestro Señor Jesucristo. Ese remanente que va a ir contando esa historia de año en año, de década en década, de centuria en centuria, dentro de lo que Él planeó como fiestas. En el verso 29 de Romanos 8, antes de decir, porque a los que aman a Dios las cosas les ayudan para bien, o mejor dicho, después de haber dicho que las cosas les ayudan para bien, Romanos 29 dice así, porque a los que antes conoció, escuche, los conoció anticipadamente. Eso es un conocimiento previo. A los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar significa el preparar un destino con anticipación para estas personas. Ok, los conocí, ahora les voy a dar un destino anticipado a través de la muerte y la resurrección de mi hijo y voy a poner el Espíritu Santo en ellos para que ellos cumplan esa misión. ¿Y cuál es la misión? Que sean hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea, aquí viene lo que vamos a estudiar hoy, sea el primogénito de entre muchos hermanos. Esa es la clave. Dios nos llamó a nosotros en su presencia. Presencia es conocimiento previo. Y cuando estoy llamando, hablando, nos llamó a nosotros, está hablando del segundo llamado, no del llamado solamente a la justificación, sino que a las personas que Él conoció, que Él sabe que Él las va a salvar, entre esas personas que son un todo, al cual le vamos a llamar muchos, muchos son los llamados y pocos los escogidos, entre ese grupo de personas que son muchos, Él saca un grupo de personas. Él les da a esas personas la habilidad y el entendimiento. Por eso a los fariseos Él le dijo a ellos que ustedes no me entienden porque ustedes no son mis ovejas. Y a los discípulos les dijo, a ustedes les fue dado el comprender, no a ellos. Porque el propósito básicamente es ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Qué es ser conformado a la imagen de Cristo? O sea, ser personas que agrademos a Dios como Cristo le agrada. Eso implica que hay que tener un proceso de santificación, un proceso de transformación, donde el creyente se va haciendo cada vez en conducta y en carácter cada vez más como Jesús. Pero para eso necesita tomar decisiones. Para eso debe de haber una responsabilidad humana en cuanto a la forma en que yo día a día me conduzco, qué hago, qué no hago. Y Dios me dio a mí un manual que se llama
la Torá, que se llama el Antiguo Testamento, que se llaman los profetas y que se llaman los libros sapiensales, como serían Proverbios, como serían los Salmos, como serían los libros de Lamentaciones, para decirme a mí cómo debo de agradar a Dios. Y mandó a su hijo para modelar lo que él dijo antes, para que nosotros podamos saber cómo agradar a Dios y cómo estar vestidos de la forma adecuada cuando seamos llamados a la boda. No solo vestidos de la forma adecuada, con la ropa correcta, estoy hablando en la santificación, sino que a través, aparte de estar vestidos, estemos listos para decir, sí, heme aquí, ahora, amén. En resumen, mis hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es que a los que Dios conoció o sabía que Él los va a salvar de antemano, les dio la oportunidad de cumplir un propósito especial en Cristo. Por eso el verso 30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Esta palabra, justificar, es la palabra que nosotros vamos a aprender entre muchas que hoy estamos aprendiendo. Y a los que justificó también glorificó. Aquí podemos ver tres puntos. Llamó primero, justificó y glorificó. Lo que está describiendo el capítulo 8 de Romanos en el verso 30 y en el verso 29 es la cadena de eventos divinos, acciones divinas en nuestra alma para poder agradar a Dios que no viene de nosotros. Lo primero que habla es de predestinación. Predestinación es el acto que Dios hace para, con anterioridad, ponernos en el camino que Él quiere. A estos que predestinó. Ok, a estos que predestinó los llama en un llamado eficaz, donde Dios viene y presenta su evangelio y dice, esto es lo que quiero que hagan. Justifica y después dice, esto es lo que quiero que hagan. Ese llamado es un llamado irresistible que nosotros no podemos evitar porque es Dios el que lo hace. Y cuando Dios hace ese llamado irresistible, recuerde, separémoslo. Muchos son los llamados. Ese llamado irresistible es la justificación. La justificación es la acción legal que Dios hace en cada individuo para que podamos presentarnos delante de Dios sin facturas, para que nos podamos presentar limpios, para que nos podamos presentar santos, para que nos podamos presentar sin deudas. Y como nosotros no somos ni santos, ni limpios, ni sin deudas, entonces la justicia que le compete a Cristo, la imputación de la justicia de Cristo cae sobre nosotros, haciéndonos a nosotros justificados. Entonces, los justificados son puestos en un camino para que hagan obras que corresponde a lo que el Señor dice. Esta parte de la justificación no puede venir de nosotros. Eso es imposible que venga de nosotros porque estamos muertos en delitos y pecados. El Señor tiene que tomarnos, tiene que transformarnos, tiene que resucitarnos para que nosotros podamos escuchar la voluntad de Él y la podamos obedecer. Entonces, una vez que Él viene y nos llama, nos da la responsabilidad humana de atender a lo que Él quiere que hagamos. Esa responsabilidad humana se llama santificación. Eso es lo que está pasando en los convidados. Él llama a todos y todos tienen la posibilidad de responder a ese llamado eficaz que es justificación, donde el Señor nos salva del castigo eterno y nos pone en el camino para poder acercarnos a Él. Y entonces, una vez puestos en el camino para acercarnos a Él, nos dice, ahora a ustedes les toca hacer la parte de la santificación. Por eso es que cuando el rey se encuentra con ese hombre dentro de la boda y lo ve ahí que estaba vestido no de la forma que era correcta, le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? O sea, él tenía la responsabilidad de haber alistado su ropa, de haber alistado todo lo que necesitaba para llegar y presentarse delante del rey de manera óptima. Igual que las vírgenes, igual que las 25 vírgenes, que las 5 vírgenes, perdón, igual que las 5 vírgenes, él tenía que estar listo. Pero él estaba como las vírgenes insensatas
que no tenían la luz preparada, que no tenían el aceite preparado y ni tenían aceite extra. Entonces él le dice, tírenlo a las tinieblas de afuera. Estas vírgenes, cuando se cierra la puerta, no es para que se vayan a un castigo eterno, es para que tengan que pasar por un proceso al cual se le va a llamar en el capítulo 25 del libro de Mateo, y el Señor le llama en el capítulo 24 tribulación. Esa es la gran y súper lavadora por la cual Él va a pasar en el último momento de los últimos tiempos a los creyentes que estaban haciendo cosas que no convenían, cosas que Dios no les llamó a hacer. A una iglesia que está ocupada hoy día en la economía de la iglesia, en la prosperidad y no en el alma. A una iglesia que está descrita en el Apocalipsis como la iglesia de la Odisea, que no tiene determinación, que no tiene decisión, que no es ni frío ni es caliente, porque está un día en las cosas de Dios, otro día no lo está. Está en esa ambigüedad y en medio de eso el Señor viene y le dice, ahora sí, ya vine, ustedes se quedaron, no están listos. Quítenlo de aquí delante de mí y tírenlo a las tinieblas de afuera. Esos son los que quedaron afuera de la boda y los que se quisieron colar a la boda, Él los hizo sacados. Es para que tengamos la idea. Por eso Él dice, al oír esto, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, cuando Él se da cuenta que los fariseos no están listos, que los fariseos no están vestidos correctamente, que no están haciendo lo correcto, en el verso 7 del capítulo 22 de Mateo les anuncia la destrucción que va a hacer a través de Tito Vespasiano, del templo y de la ciudad. Y les dice, las bodas están listas, están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Se está refiriendo a los fariseos, pero cuidado, porque usted y yo podemos ser fariseos en la modernidad. Y pues a la salida de los caminos, a la salida de los caminos es más allá de Jerusalén, más allá del templo, más allá de estos rabinos, más allá de estos fariseos, vaya más allá, vaya a los caminos. Llamen a las bodas a todos los que hallen. Y los que hallen, el Señor dice, son los que están en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando a aquellos que los judíos no consideraban aptos ni buenos para ser parte del reino de los cielos. Vaya más allá, vaya a las naciones, vaya más allá. Vaya y busque entre los griegos, vaya y busque entre los gentiles, vaya y busque entre los franceses, vaya y busque entre los europeos, vaya y busque entre los musulmanes, vaya busquen por todo lado y traigan a los que yo quiero que ya yo, cuando ustedes lleguen, les voy a haber convertido, les voy a haber transformado y se van a dar cuenta de que yo les he sellado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Préstele atención a esto. Junta a malos y buenos. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, cuando Él los manda a traer gente, está llamando a los que están cumpliendo el propósito y a los que no están cumpliendo el propósito. A los que han sido sensatos y a los que no han sido insensatos los llama a las bodas. Pero entre los malos y buenos hay unos que se van a arrepentir dentro de lo que es el, el proceso de santificación. Entonces las bodas fueron llenas de convidados. Vea este cuadro que acabo de poner ahí. El Señor cuando justifica es cuando Él dice voy a salvarlos. Esa es la voluntad decretiva, la voluntad decretada de Dios. Eso espero que le estén prestando mucha atención, mis hermanos y mis hermanas. La voluntad decretada de Dios dice, yo voy a salvar, voy a traer a las personas a mi reino, voy a traer a estas personas que están en Costa Rica o los que están allá en Chile o los que están en Argentina, refiriéndonos a nosotros, los voy a traer a mi reino. ¿Cuándo decretó eso Él? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Adán siquiera existiera. Él dijo, yo voy a salvar a Silvia. Yo voy a salvar al pastor Alejandro, yo voy a salvar a don Carlos y doña Aurea. Desde antes de que existiera el mundo, no había ni siquiera creado a los animales, no había creado, no había hecho tampoco el sol, ni la luna, ni los tiempos, nada. Desde antes de la fundación del mundo, él dijo, yo voy a salvar a Ania. Él lo decretó, Ania no se acerca a Dios, Carlos no se acerca a Dios, yo no me acerco a Dios, porque Romanos, Pablo le dice en los Romanos a la iglesia, le dice que no hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios, es Dios quien se acerca a nosotros. Él decreta, Él nos justifica, es un acto divino y soberano. Una vez que nos decreta, una vez que nos llama, entonces nos dice a nosotros cómo tenemos que adorarlo.
Esa es una voluntad permisiva donde Él nos da la oportunidad a nosotros de celebrar las fiestas cuando Él dice que se celebren, de acercarnos a Él de la manera que Él dice que nos acerquemos, de orar utilizando las palabras y la forma en que Él dice que lo hagamos, que le cantemos lo que Él quiere que le cantemos, que actuemos hacia los demás como nosotros queremos que actuemos. ¿Y cómo es eso en esa voluntad permisiva? Dentro de la responsabilidad humana que Dios pone en nosotros, es hacer como Cristo, como el primogénito, como el primer gen, seguir lo que Él nos ha venido enseñando en el fin de los tiempos, que inició cuando Él empezó a predicar y empezó a decir que sean como yo, que nosotros tenemos que actuar como Él para poder agradar al Padre. En esta voluntad permisiva que se conoce como santificación, mis hermanos y mis hermanas, usted y yo tenemos la posibilidad de agradar a Dios voluntariamente. Aquí es un acto voluntario, es un acto donde usted y yo decidimos obedecer a Dios. Y cuando viene el final de los tiempos, cuando ya el Señor decide en la voluntad ejecutiva, ejecutiva es que Él va a ejecutar lo que Él dijo que se hacía desde el principio. Los salvé para que sean parte del reino de los cielos. En esa voluntad ejecutiva se llama glorificación y es un acto divino. Es un acto completamente divino, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros no podemos hacer nosotros. No nos podemos justificar ni nos podemos glorificar. Nosotros solo nos podemos santificar. Entonces, lo que el Señor hace es enseñarnos a nosotros con la parábola de las bodas que para nosotros poder ser glorificados, o sea, ascendidos a los cielos, solo se puede dar de dos formas. Una, que nos santifiquemos y estemos con la ropa adecuada, que estemos con los zapatos adecuados, que estemos haciendo las cosas correctas para ser llevados como las 5 vírgenes sensatas que estaban listas. O que si somos las vírgenes que nos quedamos por ser desobedientes, por ser insensatos, por no estar vestidos como este hombre que fue echado a las tinieblas de afuera, echado a las tinieblas de afuera significa que no entró al arca con Noé, significa que no entró a las bodas, como en el caso de lo que acabamos de hablar, pero no fue que quedó para afuera para que se vaya a la perdición eterna, fue para que pase por un proceso de el infierno, la superlavadora, la limpieza para ser parte del propósito, y eso es en la tribulación, hablando del capítulo 25 de Mateo. Entonces, ustedes y yo nos podemos quedar por decisión o podemos irnos con el Señor por decisión. Eso es la santificación. Sin olvidar, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, comenzó es justificó, selló, salvó. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Perfeccionar es santificar. Hasta el día de Jesucristo es cuando Él venga por su iglesia. Todo esto en conjunto se llama soberanía de Dios. Nosotros no podemos salirnos de la justificación porque el Señor nos sella, porque Él es el que nos arrastra. Él es el que nos salva. No porque tengamos méritos, no tenemos nada de méritos, es porque a Él le place. Y Él nos va a glorificar porque a Él le place. Lo único donde nosotros tenemos participación es en la santificación mientras estamos vivos. Eso fue lo que le dijo a los fariseos y le dijo a los discípulos en el capítulo 6 del libro de Juan, cuando estaba hablando justamente de la forma en que Dios obra en nosotros. Le dice la gente al Señor Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder cumplir con todo lo que Dios nos dejó ahí para hacer? Responde Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Cuando dice esta es la obra de Dios, lo que les está diciendo, esto no es de ustedes. Esto no lo pueden hacer ustedes porque a ustedes se les ocurra, ¿no? Esto es obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El hecho de creer en el Señor Jesucristo no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo que nos predestinó, que nos llamó, pero una vez que creemos en Jesús, entonces tenemos que creer que debemos de hacer lo que Él nos demanda que hagamos. Entonces le dijeron, verso 30 del capítulo 6 de Juan, entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú
para que veamos y te creamos qué obra haces. Estos son personas pragmáticas, necesitaban ver para creer qué señales haces. Eso es cuando usted entra a una iglesia y usted quiere que esa gente haga milagros, que se levante alguien de una silla de ruedas, que alguien venga y se le cure un cáncer. O sea, ¿qué señales vas a hacer? Haga señales para que creamos. Que usted quiere que entre, usted quiere que una persona que entre a una iglesia vea milagros dentro de esa iglesia. Y ellos empiezan a decir lo que le pasó a los padres en el desierto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Nosotros vimos milagros. ¿Qué milagros va a hacer usted? Le están diciendo a Jesús. Y no es que Jesús no hiciera milagros, porque Jesús hizo milagros mesiánicos para anunciar que Él era el que estaba cumpliendo con todos los requisitos de Isaías. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan de vida del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Que ustedes quieren cosas pragmáticas, cosas para la vista. Yo les estoy trayendo la verdadera salvación, yo les estoy trayendo la verdad, yo les estoy trayendo la vida. Yo les estoy trayendo el verdadero conocimiento, porque el verdadero conocimiento, la vida y la salvación soy yo. Y en el verso 33 dice, porque el pan que Dios perdón, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y no da vida al mundo. O sea, ustedes buscan lo que no da vida. Ustedes lo que están buscando es milagros que no los llevan a vida eterna. Ustedes están buscando milagros que no los alejan del fuego eterno. Ustedes no están buscando lo que tienen que buscar en la palabra de Dios. Ustedes están buscando lo incorrecto. Entonces ellos le dicen, Señor, danos siempre este pan. Ok, ¿cuál es el pan? Queremos de ese pan. Si el maná no es lo que salva, si los milagros no es lo que salvan, si lo que hacemos no es lo que salva, entonces, ¿qué es lo que salva? Ellos están hablando del centro, ellos están hablando de la permisividad, ellos están hablando de la voluntad humana. O sea, si lo que hacemos en el centro no es lo que salva, ¿qué es lo que salva? Y él le va a hablar de lo que está a los lados, la justificación y la glorificación. ¿Qué señal? Le dice él. ¿Quién es? ¿Cómo hacemos para salvarnos? Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya se los he dicho. Y aunque me están viendo, no creen. Entonces les explica a él lo que es la justificación. Todo lo que el Padre me da, ¿quién lo da? El Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Quién salva? El Padre. ¿Quién justifica? El Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del Padre que él me envió, que de todo lo que me diere, o sea, de todo lo que me diere, ¿quién lo da? El Padre. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién lo da? El Padre. ¿Quién decide? El Padre. ¿Quién justifica? El Padre. ¿Quién es el que llama a conversión? El Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, a Él mismo, y cree en Él mismo, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, tenga vida eterna. ¿Qué es tener vida eterna? Tener vida eterna para el Señor es conocer al Padre y conocer al Hijo, porque cuando nos conocemos al Padre y conocemos al Hijo, como le está hablando a gente que ha sido salva desde antes de la fundación del mundo, el conocimiento nos lleva a nosotros a obediencia, nos lleva a nosotros a hacer lo que Dios quiere, a llevarle un fuego correcto, no el fuego extraño como el de Naab y Abiú, a acercarnos a Dios de la manera correcta, en la forma que Él quiere ser adorado y de la manera que Él quiere ser adorado. Claro, a ellos no les gustó eso porque dice, entonces, ¿dónde está nuestra participación? Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que viene del cielo, y ellos mismos se decían, este no es Jesús, el hijo de José. O sea, ¿cómo va a ser el pan del cielo? Nosotros lo vimos que él nació. Su padre y su mamá conocemos. ¿Cómo pues dice que él vino del cielo? Jesús les dice, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, y esto es lo que no les gustó. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. O sea, nadie se puede salvar, nadie se puede justificar si el Padre no lo arrastra. Primero el Padre lo tiene que arrastrar. Cuando Él está hablando de traer, está hablando de eso que hace el arado cuando se mete en la tierra y empieza a arrancar la tierra para sembrar una semilla.
Él lo que está diciendo, si no arrastra como el arado la tierra para poder sembrar la semilla, nadie puede acercarse si el Padre no lo hace. Y nadie puede resucitar si yo no le resucito en el día postrero. Él está hablando de los dos extremos. Eso es lo que ellos no están aceptando. La justificación, el Padre. Y la resurrección en el día de Jesucristo, el Hijo. El Padre justifica y el Hijo glorifica, porque somos glorificados en el Hijo. A ustedes les toca santificarse, a ustedes les toca hacer lo correcto, pero lo que es acercarse no lo pueden hacer si el Padre no lo hace. Y lo que es terminar la obra no lo pueden hacer si yo no lo hago. Claro, ellos se enojaron, dice el verso 60 de Juan 6, que al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, escuche quién está murmurando, por favor. No son no creyentes, no son personas que están lejos del Señor. Los que están murmurando son sus discípulos, mis hermanos, las personas creyentes que no aceptan lo que Dios dice que debe ser y cómo debe ser. Las personas que quieren poner su propia agenda, las personas que quieren poner su propia opinión, las personas que quieren poner su propia decisión y no lo que Dios dice. Los discípulos, los que dicen, ah, no, 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 y es que para que yo agrade a Dios tiene que ser así. Yo soy el que tiene, yo tengo que decretar, yo tengo que proclamar, no Dios, no, no. Aquí el que decreta es Dios, justifica. El que declara a Dios es justifica. Nosotros podemos hacer obras que Dios pone en nuestros corazones, pero porque Él selló nuestros corazones. No, pero eso no lo aceptamos. No, 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 no. Eso no lo podemos aceptar. No, no, no. Yo no, yo soy una persona tan santa que yo vuelo en las nubes y entonces como yo ando volando en las nubes por todo lado, el Señor tiene que reconocerme eso. Algo de mérito debo de tener. Eso les ofende, dice el Señor. Y pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, escuche lo que el Señor está diciendo. Ay, esto les ofende, que yo les diga que solo el Padre los puede arrastrar y solo yo los puedo glorificar. Espérense a que me vean venir en los cielos. Y es lo que va a decir en el capítulo 25 del libro de Mateo. Espérense a que vean cuando yo venga. El Espíritu es el que da vida, dice, hablando del Espíritu Santo, del Espíritu que el Señor viene y pone en nosotros, en nuestro espíritu. El conocimiento que Dios pone en nuestro espíritu es el que da vida porque es conocimiento. La carne para nada aprovecha. O sea, lo que ustedes hagan materialmente, eso de nada sirve. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y escuche lo que dice esta parte del verso 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre, si no le fuere dado por el Padre. Vean este cuadro que está acá, mis hermanos. Vean este cuadro dentro de la soberanía de Dios. Todos, aquí está todos, o sea, estos muchos, estos todos son llamados. O sea, de todo el mundo hay un grupo de personas justificadas que Dios llamó. Justifica. Inicia el camino de la justificación en todos. Estos son todos. La iglesia. Cuando usted lee capítulo 1 de Apocalipsis, está hablando de los todos que el Señor llama. De todas las personas que Él viene y salva. De todas las personas que Él justifica. De las 10 vírgenes en total. De todos los que estaban en la boda con, con la invitación que él dio. Entonces, entre todos los justificados, hay unos que son llamados. ¿Cuáles son los llamados? Bueno, los que le dijo, vaya, búsquelos de los caminos, vaya, búsquelos de por allá, tráigalos para acá. Y entre esos llamados, o sea, entre todos esos invitados dentro de los justificados, unos tienen propósito y esos son los escogidos. Esos son el remanente. Esos que tienen propósito son los que están con la ropa correcta, son los que están con el aceite, son con los que están con las lámparas. Entonces, entre los llamados de los todos que el Señor ha salvado, que les dijo, vengan, sírvanme, vengan, cumplan el propósito, vengan, enseñen,
vengan, sean luz a los demás hermanos, vean y les traen ejemplos, les dan testimonio. Unos dijeron, no, estoy muy ocupado. No, no tengo que trabajar. No, no, hombre, pastor, los sábados a mí se me complica mucho la vida. Viera qué trabajo el que tengo que hacer. A veces llego tardísimo. Ahí lo escucho por Zoom, ahí lo escucho por YouTube. Pero hay otros que dicen, no, vamos a hacer el esfuerzo porque nosotros tenemos que obedecer al Señor, que no debemos de ser como aquellas personas que dejan de congregarse por costumbre. Los escogidos son aquellas personas que dicen, sí, Señor, tú quieres que te celebre tus fiestas, que te celebre el Pesach, que te celebre el Yom Teruah, tú quieres que te celebre el Shevaot. Ok, estos son los escogidos. Pero no son escogidos porque le digo, ustedes lo hacen, son escogidos porque dentro de su decisión, dentro de su santificación, se comprometen a obedecer lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta. Entre todos los llamados y entre todos los salvados quedan unos escogidos. El camino de la justificación inicia con Cristo. Yo soy el camino, dice. El camino inicia con Él para todos. El conocimiento y la verdad, que es la santificación, inicia en el momento que son llamados entre los todos. Pero la glorificación es solo para los escogidos. Y cuando estoy hablando de la glorificación, mis hermanos y mis hermanas, lo que estoy hablando justamente es del momento en que el Señor nos dicta a nosotros qué tenemos que hacer y si usted y yo queremos hacer lo que es correcto delante de Dios. Dice Juan, Colosenses en el capítulo 1. Esta es la imagen del Dios invisible, hablando del Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. ¿Quién es el primogénito de toda creación? Que es lo que estamos estudiando hoy. Primero gen de toda la creación. Primogénito es primus, llenos, o sea, el primer gen de todo un linaje. Está hablando de una semilla. El linaje inicia en una semilla. El primer gen tiene que venir del diseño del ser humano. El ser humano está compuesto por dos cromosomas. Estoy hablando del hombre y la mujer. El hombre está compuesto de cromosoma X y cromosoma Y, dos cromosomas, cromosoma X y cromosoma Y. La mujer está compuesta de cromosoma X y X. Pero es el cromosoma Y el que determina el sexo. Me refiero, el cromosoma Y hace que un hombre tenga testículos, que un hombre produzca semen, que un hombre tenga alopecia, o sea, caída de pelo, eso lo hereda el hombre. Eso lo hace el gen Y, no lo hace el XX, la mujer no traslada eso. Y entre eso que el hombre traslada algo que se llama herencia patrilineal. La herencia patrilineal, mis hermanos, es el cromosoma que es inalterado de padre a hijo, de generación en generación. El único que podía trasladar ese gen, y por favor préstele atención a ese gen era Adán a sus hijos varones de generación en generación, ese gen. Resulta que ese gen, que es esa semilla que se produce a través justamente del cromosoma Y, que viene a través de la creación de los testículos y del cigoto, del esperma que pone el hombre en la mujer para que ese óvulo sea fecundado, solo está en el cromosoma Y, pasa de hombre a hombre, a hombre, a hombre, por todas las generaciones hasta el día de hoy. Así es como se hereda justamente inalterable el rastro de ascendencia paternizal que nosotros conocemos como sangre. La herencia genética de la masculinidad, y cuando estoy hablando de masculinidad no estoy hablando de que sea más que la mujer, sino que lo que se está heredando es el sacerdocio que el hombre debe de pasar de generación en generación, se hereda a través del cromosoma Y. Esos genes se conocen como los genes SRY, mis hermanos y mis hermanas. En inglés sería Sex Determining Region. O sea, es el gen que es crucial para desarrollar todo lo que tiene que ver con la creación de otro ser humano en el óvulo de la mujer que no está contaminado. El único que está contaminado es el gen Y, no el XX. Esos son genes esenciales, mis hermanos, para
que pasen de generación en generación. Vean esta imagen que les voy a poner. Aquí están viendo ustedes lo que se conoce como el espermatozoide o el cigoto. En el núcleo del ADN de este cigoto está el acrosoma. Ahí puede estar el Y o puede estar el X. La mujer en su gen tiene XX, no tiene el Y. Entonces, de una mujer va a salir otra mujer. De otra mujer va a salir otra mujer. ¿Cuándo sale una mujer de otra mujer? Cuando el cromosoma Y fecunda el cromosoma X y prevalece el cromosoma X. Sale otra mujer, otra vez XX, XX. Pero cuando el cromosoma Y prevalece en la mujer, nace un hombre que tiene un cromosoma XY. Entonces, el primogénito es el que tiene el cromosoma y lo pasa a la siguiente generación. Estoy hablando de hombres. Y lo pasa a la siguiente generación. Y lo pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación. Así que cuando Adán peca, la semilla de la desobediencia, la semilla del pecado pasa del primogénito Adán de generación en generación hasta Jesús. Cuando Jesús llama a nuestra salvación y Colosenses, o Pablo a los Colosenses le dice que él es el primogénito de los muertos, de los resucitados, el primogénito de la creación. Cuando él habla y llama la atención de que el Señor Jesús es el primer gen, está hablando del primer cigoto con un cromosoma Y sin contaminación. Porque resulta que Jesús no es hijo de José, entonces no conecta a Jesús con Adán, sino que es hijo de María y el gen del Espíritu Santo que le puso a María en el vientre. Y nace una nueva creación, un primer gen en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cierro con esto para que podamos hablar. Vea lo que estoy poniendo al frente. Ojalá me dé tiempo. Entre todos los llamados hay gentiles y hay judíos. Aquí están todos los llamados, todos los llamados. ¿Ok? Entre todos los llamados hay un pueblo que está invitado. Judeocristianos que nacieron, o mejor dicho, salieron del judaísmo del primer siglo. Y los gentiles cristianos que salen de los gentiles que han sido convertidos durante el tiempo hasta la fecha. Entonces, de los gentiles salen gentiles cristianos y de los judíos salen judíos cristianos. Pero de los judíos cristianos y los gentiles cristianos salen escogidos, que se conoce como el judeocristianismo. De los gentiles hay personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. De los judíos hay gente que no conoce ni tiene ni idea de lo que estamos hablando. Pero del judeocristianismo, que viene del primogénito, usted y yo tenemos entendimiento. Por eso Ezequiel le dijo en la profecía, o escribe en la profecía, lo que Dios le dijo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él palo de Judá, se refiere a los judíos, y para los hijos de Israel sus compañeros, se refiere a las 10 tribus. Toma otro palo y escribe en él para José, se refiere a los hijos judeocristianos que vienen de la mezcla de Efraín y Manasés, que eran gentiles, lo que se refiere a usted y a mí en el cristianismo. Toma esos palos, dice, y escribe en el otro para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos en uno solo, uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo que no se estás enseñando, ¿qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo del palo de José, cristianismo, que está en la mano de Efraín, cristianismo o judeocristianismo, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, judíos, y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. Cierro con estas dos filminas, o con esta filmina, y hago una lectura y conversamos un poquito.
Cuando Abraham recibe la promesa, que es lo que usted está viendo en esta figura de abajo, recibe una promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene a Ismael y Abraham tiene a otros hijos de los cuales van a venir los árabes o arabíes, pero tiene a Isaac. Isaac entra dentro de la línea de la promesa y es el que tiene a Jacob, que sería Israel, y tiene a Judá. Jacob tiene a Judá, que sería el que va a darle a Jesús la herencia prometida a Israel en Isaac y en Abraham, por supuesto. De Judá viene David y de David viene Jesús. Y Jesús enseña a los apóstoles. Y de los apóstoles que vienen a través de Jesús viene el remanente, viene usted y yo. Esta es la línea de los escogidos. De la línea de José, que está en Efraín y Manasés, queda una mezcla católica, apostólica, romana, de donde vienen los protestantes y vienen los evangélicos y otras religiones. De esa misma mezcla de la casa de José y la casa de Jacob, que serían las tribus dispersas, viene el catolicismo. Aquí tenemos todo un montón de religiones. Del hijo de Isaac, que es Esaú, vienen los edomitas y vienen los idumeos. Y de Ismael y los árabes viene todo ese montón de problemas que estamos viendo en el Medio Oriente. Pero ¿cuál es la promesa de Abraham? Él le dijo muy claro que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Así que de toda esta gente que está aquí, que ustedes están viendo, de todas las familias de la tierra, el Señor dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando a la línea de Judá, que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. De todas las personas de la tierra, el Señor trae un solo linaje y un solo pastor. Leo capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9, y cerramos con esto. Y cantarán un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, es lo que acabo de explicar, de toda lengua, pueblo y de toda nación. Se está refiriendo a lo que acabamos de explicar. Se está refiriendo de toda lengua, todo linaje, todo pueblo y nación, se está refiriendo a la promesa de Abraham. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, pero la santificación, el hacer lo correcto, es para nosotros. A nosotros nos toca obedecer. A nosotros nos toca hacer delante de Dios lo que Él nos pide. El Señor está a las puertas. Tengo muchas prédicas, mis hermanos, que gracias a Dios ha puesto Dios desde hace mucho tiempo en mi corazón. Voy a ir a hablar a Atenas en una serie que les llevé del camino, el camino del pesebre. Es del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz al cielo. Ese es el camino del pesebre. El pesebre no es algo que nosotros lo estamos entendiendo correctamente. Síganos en YouTube para que aprenda el camino del pesebre. También estamos estudiando en la iglesia, estamos estudiando todo el proceso de la hipocresía religiosa en la cual nosotros hemos estado sumergidos. Antes de que el Señor venga y nos describa lo que va a pasar en el capítulo 24 y los tres juicios que nos describen en el capítulo 25, porque tenemos que estar listos y preparados porque el Señor está a las puertas. Y estamos estudiando los viernes solo Jesús para entender las raíces de nuestro Señor Jesucristo y realmente cómo su judaísmo nos enseña a nosotros de las profecías. Y estamos aprendiendo los lunes
raíces de lo más profundo para poder tener entendimiento. Todo es un conjunto, mis hermanos. El Señor ha preparado mi corazón para enseñarles a ustedes. Primero me enseñó para que yo les enseñe. Y ahora estamos a las puertas de un gobierno mundial que está pactado para el 2030 y todo se está preparando. Todo, absolutamente todo. Los que supieron de la inauguración de esos Juegos Olímpicos, que no voy a perder mi tiempo en verlo porque no voy a generar ni rating ni dinero para un montón de gente satánica. Lo que les digo, mis hermanos, lo que se vio pasar por ahí tiene un montón de simbolismo. Entre lo que vieron pasar fue un caballo blanco que asemeja al caballo que describe el Apocalipsis en el que va a venir el Señor Jesucristo cuando Él venga montado en un caballo y en el lomo decía, diciendo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué está haciendo eso el malo? Porque está tratando de engañar a las naciones que no son el remanente, que no entienden lo que usted y yo estamos entendiendo y que nosotros tenemos que decirle a ellos qué es lo que está pasando. Usted está aquí no porque a usted se le ocurrió. Usted está aquí no porque usted quiso. Usted está aquí porque el Padre lo arrastró. Y muchos se ofenden por eso. Porque está aquí y otros están con otros pastores alrededor del mundo que les están enseñando lo mismo que ustedes y yo estamos aprendiendo, aunque no nos conozcamos. Porque como le dijo el Señor a Elías, cuando estaba en la cueva, le dijo nuestro Señor y Dios Todopoderoso, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dijo, es que me buscan para matarme y solo yo he quedado. No, 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 no solo estamos nosotros. Hay miles alrededor del mundo que también están haciendo la misma labor y que no estamos doblando nuestras rodillas a los Baales. Que estamos decidiendo agradar a Dios en el día que Él quiere ser agradado, a la hora que Él quiere ser agradado y de la manera que Él quiere ser agradado. Eso se llama remanente. Estamos a las puertas, mis hermanos. El que no cree es porque está viendo las cosas, pero le interesa más su propio beneficio económico, personal, y no lo que Dios quiere. Las puertas están por cerrarse en la pura cara de mucha gente, porque cuando el arca recibió a Noé y a su familia, y estuvieron todos los que el Señor había decidido adentro de los animales, Dios mismo cerró esa arca. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25, vemos a Jesús que está cerrándole las puertas a 5 vírgenes que no estuvieron de acuerdo, vestidas como Dios quería que estuvieran para cuando Él viniera. Y le dijo, apartaos, no las conozco. Pero me dirán en aquel día muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, sanamos. Apartados de mí, hacedores de maldad, váyanse al fuego eterno con Satanás y sus secuaces. Si usted está aquí, mi hermano y mi hermana, si usted está aquí, si usted está oyendo a través de YouTube, a través de lo que le llegue, está oyendo este mensaje y Dios está ministrando su corazón y usted está diciendo, sí, es cierto, tengo que cambiar mi forma de actuar porque la salvación no me la va a quitar nadie. Nadie me la va a quitar porque está asegurada por Cristo, porque Cristo nos salvó, Él nos arrastró. Y la glorificación nadie me la va a quitar, pero yo debo de santificarme, yo debo de hacer mi parte, tengo que tener mi responsabilidad humana para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Termino aquí para que tengamos 25 minutos para hablar y para que tengamos, mis hermanos y mis hermanas, un ratito para compartir. Dejo de grabar para que hablen con tranquilidad y la otra semana continuamos hablando. Primogénito, eso hablamos hoy. Si no hubiera sido por ese primer gen, porque Él cambió toda la creación para una creación espiritual en lugar de física, usted y yo no estaríamos hablando. Aquí ni usted y yo estaríamos entendiendo lo que estamos estudiando.